Ok, vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a hacer de una manera primero un poco como sin saber lo que son las fuerzas todavía, pero las vamos a utilizar, ¿verdad? Diversas fuerzas, como son las fuerzas de tensiones y así, pero antes de eso, antes de definir bien qué es una fuerza de tensión, primero vamos a ver cómo sería un análisis de fuerzas usando un diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero dice que son las fuerzas en equilibrio. Entonces, ¿para qué nos ayudan a saber las fuerzas? O sea, que dice exactamente las fuerzas en equilibrio. Bueno, aquí es donde la primera ley de Newton, entra en acción. ¿Ok? Que dice que todo cuerpo permanece en reposo o movimiento a velocidad constante al menos de que haya una fuerza exterior. Entonces, en este caso, si ustedes ven acá, eso es, por decirlo así, un rótulo. Tal vez yo no soy el mejor dibujante, pero esto es un rótulo y está sostenido por dos cuerdas, ¿verdad? Aquí lo sostienen dos cuerdas y esa fuerza es el peso, ¿verdad? Lo que hace que quiera caer hacia abajo. Ya vamos a definir muy bien qué es el peso. Pero supongamos que tiene un peso de 35 newtons. ¿Ok? Entonces con eso queremos averiguar cuáles son las fuerzas T1 y T2 para que este cuerpo no se caiga. ¿Ok? Entonces en equilibrio quiere decir que se cumple la primera ley de Newton. Y ya vamos a ver bien qué significa esto. Supongamos que T1 y T2 se encuentran exactamente en el mismo ángulo. Digamos que es un ángulo de 30 grados. Que ambas están a 30 grados, ¿verdad? Porque si no, se tuerce un poco el diagrama, ¿verdad? Perdón, se tuerce el rótulo, entonces deberían de estar en igual de condiciones, ¿verdad? En el mismo ángulo y aquí vamos a tener una fuerza, ¿ok? F, que ya sabemos que son 35 newtons. Entonces, recuerden que aquí es X, aquí es Y, ¿verdad? Recuerden que aquí es positivo en X, aquí es negativo en X, aquí es positivo en Y, aquí es negativo en Y. Entonces, recuerden que hacíamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Primero hagamos la sumatoria de fuerzas en Y, que es lo más fácil. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que este diagrama tiene dos fuerzas hacia arriba. Entonces, vamos a tener T1 seno de 30, porque recuerden que está puesto de manera en que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay seno de 30, porque seno de 30, voy a escribir eso un poco más para allá, porque ambos tienen componentes, ¿verdad? Que van para acá, que sería la componente vertical. Entonces, recordemos, la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a T1 seno de 30 más T2 seno de 30 menos, ¿verdad? Porque aquí esta fuerza de acá está en el lado negativo. Entonces sería menos F es igual a 0. Básicamente esto quiere decir es igual a 0, es lo que quiere decir que esté en equilibrio, que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. O sea, que no hay ningún movimiento, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Yo espero que yo ponga un rótulo y no se mueva, menos en la dirección horizontal, vertical, porque si se mueve en la dirección vertical quiere decir que se está cayendo. Y la sumatoria de fuerzas en X, vean que en X esta F de nuevo no tiene componentes en X. La única que tiene componentes en X es T2 y T1. T2 y T1 tienen componentes en X. Entonces sería T1 coseno de 30 grados porque está el lado positivo y T2 está del lado negativo, menos T2 coseno de 30.
es igual a 0. Si ustedes ven acá, esta f sí sabemos cuál es el valor, que son 35. Pero vamos a tener dos ecuaciones, esta 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, ya escribiéndola con los valores que tenemos, vamos a tener que la ecuación 1 va a ser T1, la ecuación va a ser T1 seno de 30 grados más T2 seno de 30 grados menos 35 es igual a 0. O sea, básicamente tenemos que T1 seno de 30 más T2 seno de 30 va a ser igual a 35. ¿Ok? Vamos a ver la ecuación 2. La ecuación 2 nos dice que T1 coseno de 30 menos T2 coseno de 30 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos pasar todo esto, podemos pasar al otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tener que T1 coseno de 30 va a ser igual a T2 coseno de 30. Entonces, si ustedes ven acá, coseno de 30 se elimina con coseno de 30 y me queda que T1 es igual a T2. Y esto de acá lo podemos llamar la ecuación 3. Ahora, si usamos, ya tenemos que estas dos fuerzas tienen que ser igual. Lo que tiene sentido, ¿verdad? Porque si una jala más que la otra, de nuevo, el rótulo se descuadraría. Entonces ya tenemos esto de acá. Bueno, ¿y de qué nos ayuda esto de acá? Bueno, esto de acá lo podemos poner en 1. Podemos hacer 3 en 1. Entonces, en vez de ahora, cada vez que nos sale T2, vamos a poner simplemente T1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. T1, seno de 30, más T2, pero en vez de T2 vamos a poner T1, porque vemos que es exactamente lo mismo. O podemos hacer al revés, es lo mismo. Seno de 30 es igual a 35, ¿verdad? O sea, es casi que lo mismo. Entonces, como vemos que ya T1 más T1, ¿verdad? T1 seno de 30 más T1 seno de 30, esto va a decir que vamos a tener 2 T1 seno de 30 y esto va a ser igual a 35. Ok, ¿y qué vamos a hacer después? Después lo que vamos a hacer es esto. Ya tenemos nuestra variable. ¿Cuál es? Nuestra variable va a ser en este caso cuánto vale T1. Entonces podemos pasar el 2 seno de 30 al otro lado y nos queda que T1 es igual a 35 entre 2 seno de 30. Si hacemos esto en la calculadora, 35 2 seno de 30, ok, en este caso nos va a quedar que vacilón, que es T1 es igual a 35 newtons, y quiere decir que T2 también son 35 newtons. Déjeme. Entonces ya eso sería esta ecuación que está acá, ¿verdad? Entonces todo tiene sentido. Ahora sí, T1 y T2 son 35 newtons y F son 35 newtons. Creo que este ejemplo está como un poco confusillo porque los dos dan
todos dan 35, no necesariamente tiene que ser así, pero es un caso que pasa si esto me daría 35 newtons y están a 30 grados cada uno. Entonces se distribuyen las fuerzas, ¿verdad? Y ahí está este ejemplo, ¿verdad? Esto sería cuando hay equilibrio. Puede ser también en un caso que no haya equilibrio. Eso lo podemos ver en otro ejemplo o lo podemos ver, ¿verdad? Que se supone que hayan varias fuerzas. Digamos que vaya para acá una fuerza de, pongamos aquí 40 grados, ¿verdad? Y supongamos que hay algo acá que lo está jalando hacia el otro lado, ¿verdad? Y estos son, digamos que 15 newtons. Y supongamos que aquí hay 35 newtons. Entonces yo quiero saber hacia dónde se mueve esto. Pongámosle aquí F1 y F2. Yo quiero encontrar el movimiento, la aceleración del sistema. Y supongamos que esto son 5 kilogramos. Entonces vamos a tener lo siguiente. De nuevo, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre, que es poner todas las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. Entonces, en este caso de acá, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de esta manera que está acá. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces sobre este diagrama de cuerpo libre, ahí me disculpan, me parece que quedó un poquillo torcido. Vamos a poner todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces aquí va a estar esta fuerza que va a ser F1 y está a 40 grados. Está a 40 grados. Y F2 que está para acá. Y esta solo está en el eje X. Entonces queremos encontrar la aceleración del sistema. Entonces en este caso vamos a tener de nuevo sumatoria de fuerzas y esta vez solo vamos a encontrar la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Porque es el movimiento. Supongamos que se está moviendo en alguno de estos dos lugares, hacia adelante o hacia atrás. Entonces en este caso sería F, como es coseno de 40, ¿verdad? Menos, esto sería F1 coseno de 40 menos F2. Y F2 no tiene ni seno ni coseno porque está totalmente en el eje X. Esto es igual a la masa por la aceleración. Pero ya podemos cambiar nuestros valores, ¿verdad? F1 sería 35 newtons coseno de 40. Aquí van a estar uno que son menos 15 newtons. Va a ser igual a la masa, que son 5 kilogramos, por la aceleración. ¿Por qué es igual a m por a? Porque yo digo que se está moviendo. Recuerden que esta es la segunda ley de Newton. Si un cuerpo se está moviendo, la segunda ley de Newton dice que es igual a la masa por la aceleración. Entonces, 35 coseno de 40 menos 15, eso me da 11.8. Digamos que eso me da 12 newtons, usando dos cifras significativas. 2 newtons es igual a 5 kilogramos por la aceleración, que en nuestro caso este es nuestra variable. Entonces esto implica que la aceleración va a ser igual a 12 entre 5. ¿Cuánto sería 12 entre 5? Sería 2.4 metros por segundo a la 2. Entonces, usando las leyes de Newton,
Y los diagramas de cuerpo libre nos damos cuenta que este cuerpo, como la aceleración es positiva, quiere decir que se mueve hacia acá y su aceleración es de 2.4 metros por segundo. Después de acá se mueve en un movimiento acelerado un movimiento acelerado con aceleración constante, y ya eso lo vimos en el tema anterior y esto lo podríamos usar para encontrar la velocidad final, cuánto se mueve después de tantos segundos, etcétera, etcétera, etcétera.